Este tutorial es para enseñarles a crear el archivo en InDesign. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio práctico. Ya tengo abierto el programa, le van a dar archivo nuevo. Se van a ir aquí arriba a la opción de imprimir. Para crear nuestra primera página de la revista, que es el primer ejercicio, eh, vamos a hacer una revista que va a ser impresa. Por lo tanto, nos fuimos a esa opción para tener el espacio de trabajo adecuado. Nos vamos a carta media, ¿ok? Es decir, que nuestra página de la revista y el resto de la revista va a ser de tamaño media carta. Vamos a cambiar las unidades por centímetro. Vamos a dejarlo en orientación vertical. En este caso vamos a dejar una sola página porque estamos iniciando. No nos vamos a meter por ahora con ninguna de estas opciones. Aquí más abajo tenemos la opción de columnas. Nosotros podemos agregar varias columnas dependiendo del diseño que vayamos a realizar para este ejercicio. Ustedes deben seleccionar el tipo de retícula que van a utilizar. ¿Ok? Deben indicármelo para yo llevar un registro de qué contenido van a utilizar y el tipo de retículas que van a utilizar para su diseño. En este caso lo voy a dejar así para explicarles dentro del documento otra manera en la que podemos editarlo. Igual el medianil es la separación que vamos a tener entre una columna y el otro. Todo eso lo vamos a dejar así por ahora. Luego tenemos los márgenes. Vamos a trabajar todos con márgenes de 1 centímetro en todos los lados. Como tenemos aquí la cadena activada, automáticamente vamos a tener 1 centímetro en todos los márgenes. Luego tenemos el área de sangrado. Vamos a colocar medio centímetro nuevamente en todos en todos los demás márgenes. Y luego le vamos a dar a crear. Muy bien, ya que tenemos nuestra primera página, ok, nosotros guardamos igual que cualquier otro programa, aquí con la opción de guardar como, le colocamos un nombre, lo ubicamos en nuestro carpeta donde vayamos a trabajar con este documento y podemos empezar a trabajar con el diseño. Si ustedes desean agregar otra, editar los márgenes de las columnas, fíjense que nos vamos a la opción de maquetación y márgenes y columnas. Por acá podemos editarlo, podemos agregar aquí las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a hacer como si fuera a hacer una página de revista con 3 columnas. Voy a agregar en este caso medio centímetro de medianil. Fíjense cómo automáticamente se me ajusta a la página. Entonces le voy a dar a OK. Si tiene una limitante esta opción cuando lo vamos a editar aquí, y es que si nosotros vamos a agregar otra página, fíjense que va a tener la configuración de nuestro documento el momento en el que lo creamos. Por ese lado solamente vamos a editar por la opción de maquetación, solamente estaríamos editando la página en la que estamos trabajando. Si quisiéramos editar todo el documento, tendríamos que darle archivo, ajustar documento y allí eh, hacer la edición. ¿Ok? Esto es para cuando tengamos un diseño y lo queremos ajustar a distintas medidas. Nosotros podemos ajustar y cambiar los márgenes y que ese diseño se nos ajuste automáticamente al nuevo margen que vamos a utilizar. Igual con el sangrado. Yo les recomiendo trabajar con el espacio de trabajo avanzado, que es donde vamos a tener la mayor cantidad de opciones. Generalmente abre, si no me equivoco, en aspectos esenciales. Fíjense
cómo cambia el espacio de trabajo. Yo les recomiendo mantenerlo en avanzado para que tengamos todas estas funciones a mano. Entonces, luego que tenemos nuestra página, voy a eliminar esta otra para que no haya confusiones. Aquí en la opción de página van a ver las páginas que tienen activas. Voy a eliminar esta que en este caso es la página 2 y me quedo con este archivo. Fíjense que esta línea roja que ustedes tienen por acá afuera es la medida del sangrado. Lo que ustedes coloquen, eso sirve para que cuando ustedes vayan a colocar una imagen que quieran que esté sangrada, supongamos que este rectángulo es una imagen. Si yo quiero que tener una imagen que abarque toda mi hoja, en vez de llevarlo hasta la hoja, debo llevarlo a la línea de sangrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, vamos a tener un diseño que tiene una línea blanca en el borde porque no está llegando totalmente a nuestro espacio de trabajo. Entonces es importante que tengamos ese cuidado al momento de trabajar con imágenes y con archivos con vectores que van a estar sangrados en nuestro diseño. Tenemos igual aquí las herramientas que podemos encontrar en cualquier programa de Adobe. Tenemos la herramienta de texto para crear nuestras cajas. Funciona de la misma manera. Creamos nuestra caja de texto y por allí escribimos nuestro texto. Yo voy a agregar un texto de relleno. Aquí, en la opción de llenar con texto falso, fíjense que se crea mi texto automáticamente. Por acá tenemos todas las opciones para cambiar la tipografía, el estilo de la familia de esa tipografía, si tiene varios estilos, los números, el interlineado. Tenemos todas esas opciones igual en el panel de propiedades. Para insertar una imagen podemos usar el comando control D y de allí seleccionar nuestra imagen. O podemos irnos por la opción de archivo, colocar. Y voy a seleccionar mi imagen. Fíjense que InDesign no la coloca automáticamente, sino que la tiene en el mouse. Tienen que hacer, si hacen un clic, va a quedar esa imagen del tamaño completo de la página. Lo otro que pueden hacer es hacer un clic y sostenerlo e indicarles hasta qué tamaño quieren esa imagen. InDesign tiene una particularidad que los recuadros de imágenes funcionan de distinta manera. Si yo quiero cortar esta imagen, que esto solamente se vea la montaña, yo simplemente lo arrastro por acá. Ahora, si yo quiero colocar mi imagen más grande que abarque las 3 columnas, debo presionar Shift y Control al mismo tiempo para que se mantenga. Si yo no hago clic y lo sostengo, voy simplemente a estirar el cuadro y la imagen va a llegar hasta donde sea esa imagen, el tamaño que tenga. Si yo quiero que esto abarque este cuadro, puedo hacer clic secundario, encaje, y tengo varias opciones: llenar marco proporcionalmente, encajar contenido proporcionalmente, ajuste según el contenido, encajar marco a contenido, encajar contenido a marco, centrar contenido. Y yo le voy a dar a llenar marco proporcionalmente. Fíjense cómo la imagen se adapta al cuadro que cree. Entonces por allí pueden colocar sus imágenes. También deben de incrustarlas para que cuando ustedes vayan a
a utilizar ese archivo en otra computadora, lo vayan lo cambien de sitio, no les vaya a dar un error con las imágenes. Ustedes se van a ventana, vínculos. Fíjense que aquí tengo la imagen y la información de esa imagen. Le voy a dar a clic secundario y incrustar vínculos. Fíjense que se creó este cuadro que ya tiene la imagen incrustada. Así voy a evitarme problemas a futuro de que la imagen no se encuentra. ¿Ok? Por aquí en Design nos va a marcar siempre los errores que tiene nuestro documento. En este caso está verde, dice sin errores, porque no tengo ningún problema en este momento. Ahora, por ejemplo, para mostrarles un error, si yo selecciono mi cuadro de texto y ya va, que está un poco, ok. Yo selecciono mi cuadro de texto y hago esto, fíjense que me aparece un recuadro rojo aquí de más y ahora me aparece un texto en rojo porque tengo texto que está desbordado, es decir, texto que está oculto de mi cuadro de texto y por lo tanto se señala como un error. Entonces cuando ustedes tengan un error aquí, ustedes hacen doble clic para abrir la comprobación preliminar, le dan clic a la flechita, sigan dándole clic y me va a indicar aquí el error que yo tengo, en este caso marco de texto, y si hago clic me va a llevar hasta ese error. Fíjense que tengo marcada la página donde tengo el error. Entonces si ustedes tienen este error del texto desbordado, pueden simplemente hacer así, bajar el cuadro para que ya no haya ese error, o pueden hacer clic en ese cuadro rojo y me voy a llevar ese texto a la siguiente columna. Fíjense que ahora, al igual que tengo la imagen, la tengo en el mouse. Entonces hacen clic en su siguiente columna. Si tienen texto muy largo, se va a seguir cada uno de ese espacio, ¿ok? Fíjense que allí tengo mi texto, se creó todo el largo de la columna. A ver, voy a colocar más texto falso. Y voy a cortarlo acá. Y voy a continuar en mi columna. Ahora si yo lo borro este otro. Lo puedo colocar desde aquí. Hago clic acá. Y fíjense que va a continuar el texto sin ningún corte de la información. Me va a aparecer como aparece en un periódico, que el texto va a continuar acá y va a seguir acá. Ok. Eso es por lo pronto algunas de las opciones que tienen para InDesign. Pueden ir trabajando en su página de la revista, distribuyendo las imágenes y el texto. Luego les voy a estar presentando otros eh, em, diseños, por así decirlo, o herramientas que podemos utilizar para enriquecer mejor nuestra página de la revista. Entonces voy a enseñarles cómo empaquetar. Empaquetar sirve para que ustedes puedan enviar un archivo de InDesign y otra persona pueda abrirlo sin ningún problema en otra computadora. Entonces yo le voy a dar archivo, le voy a la opción de empaquetar, empaquetar nuevamente. Me está indicando que debo guardar el documento antes de continuar, ya que yo no había guardado antes. Entonces yo me voy a mi carpeta de la revista, voy a colocar el nombre, página de revista y le doy a guardar. Me va a seguir preguntando otras opciones. Me dicen que seleccione la carpeta donde voy a empaquetar. Selecciono nuevamente mi carpeta.
aquí y le doy a empaquetar. Me está dando un aviso de que va a incluir la fuente, entonces debo reconocer que tengo los derechos y las licencias para utilizar esa fuente. Le damos a OK y fíjense que se está guardando todo el documento. Esto toma un ratico y ya les muestro qué es lo que me va a dar ese empaquetado. Ok. Me voy a mi carpeta, fíjense que tengo el documento en el que estaba trabajando en InDesign. Tengo aquí la imagen que descargué y se formó con el empaquetado esta carpeta con el nombre de mi documento. Hago doble clic y fíjense que tengo aquí el archivo editable InDesign y tengo otra opción que es el IDM, ¿ok? Que me va a permitir que yo abra este documento en cualquier versión de InDesign que tenga. Si alguien tiene una versión más reciente o más antigua, utilizar la opción de IDML puedo abrir ese archivo sin ningún problema. Fíjense que también tengo el PDF de la revista. Fíjense que se guarda en PDF de una vez. Y tengo también las fuentes de ese documento para que la persona que lo vaya a abrir pueda instalarla y no tenga ningún error. Entonces esa es la manera en la que si ustedes tienen algún problema deben enviármelo para yo poder abrir ese archivo y verificar que no haya ningún problema. También para las entregas, cuando ustedes entreguen, deben entregar el editable en ese formato, empaquetado. Ok, entonces eso sería todo por esta clase. Y como les digo, voy a ir enseñándole otras funciones que tiene InDesign para que podamos hacer la revista de mejor manera. Pero pueden ir distribuyendo las imágenes y textos